Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Elamán Cruz y les presentaré el análisis de traumatismo cráneoencefálico en fisioterapia con el fin de obtener el grado académico en licenciatura de fisioterapia y rehabilitación. Se cree que Lucy, la primer homínido, tuvo un traumatismo cráneoencefálico. De ahí en toda la historia de la humanidad ha estado muy relacionado el traumatismo cráneoencefálico en su vida. Actualmente se cree que 1.4 millones de personas padecen traumatismo cráneoencefálico al año. 50.000 de ellas mueren por traumatismo cerebral y 1 millón de personas quedan con lesiones cerebrales. 2.300 personas son hospitalizadas por traumatismo y sobreviven. El traumatismo craneoencefálico es una lesión en el área craneal que desencadena lesiones y deja secuelas físicas y cognitivas y de cualquier otra índole. Se cree que actualmente, bueno, la NIMS establece que los hombres tienen más probabilidades de tener un traumatismo craneoencefálico 3-1, que son en edades de 16 a 43 años de edad las personas más expuestas. Los menores, niños más pequeños y adultos mayores tienen traumatismos craneoencefálicos, no son tan recurrentes, pero cuando los tienen son más trágicos, o sea, tienen más tasas de mortalidad. Está altamente relacionado con accidentes de tránsito, algunos deportes y la violencia. Muy bien, la razón por la que quise hacer este trabajo de investigación, primeramente porque en estos últimos 10 años he recibido 3 traumatismos craneoencefálicos. El último de ellos me dejó desorientado. No recuerdo si entre 5 o 10 minutos, la verdad no recuerdo cuánto tiempo fue. De ahí algunos días tuve dolor de cabeza, náuseas, mareos y no me podía concentrar del todo. Por eso es esto. Me puse a preguntar qué pasaría si yo tuviera algún traumatismo, las herramientas en fisioterapia, qué tan buenas son actualmente para rehabilitar a una persona con traumatismo, qué cosas se pueden hacer. Entonces, viendo las estadísticas, es un problema creciente. Se cree que para el 2030 en México, según el INEGI, se cree que aumentarán las personas con discapacidad y entre ellas serán personas que hayan sido por traumatismos craneoencefálicos. Necesitamos nuevas herramientas en la fisioterapia y algo que hay que saber es que el 10% de las personas que sufren un traumatismo, el 30% que sufre un traumatismo craneoencefálico severo sobrevive, y de ese 30% solo el 10% regresa a sus actividades. Y esto según Carrión, esas 10% de las personas regresa a actividades y de una forma exitosa, sin problemas. Actualmente, según Barragán, el tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos son de alto costo, lo que conlleva a problemas de salud pública. Entonces, el traumatismo craneoencefálico es actualmente la tercera causa de muerte y tiene consecuencias de alto costo para las personas que sobreviven. De ahí la necesidad de mayor trabajo. Bien, de esto me llevó a hacerme algunas preguntas. ¿Qué tan efectivos son las rehabilitaciones para las personas? ¿Cuántas personas se están rehabilitando? Y otra más en específico, ¿cómo el método de facilitación neuromuscular puede mejorar la rehabilitación de pacientes
que padecen secuelas físicas post-traumatismo craneoencefálico. El trabajo se delimitó a especialistas en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Y esto fue dentro de los hospitales de traumatología y ortopedia y en centros de rehabilitación física en la ciudad de Puebla. Y comprendió del periodo del 12 de junio del 2016 al 23 de enero del 2017. El objetivo general de este trabajo era diseñar un protocolo fisioterapéutico para mejorar las secuelas de un traumatismo craneoencefálico severo, basados en el método de facilitación neuromuscular propioceptiva, a través del diseño y de la comparativa con otras lesiones neurológicas. Los objetivos específicos eran identificar las lesiones causadas por un traumatismo craneoencefálico severo y que puedan ser tratadas por fisioterapia. Después era comparar la eficacia de los ejercicios del método FNP de las diferentes patologías neurológicas. Y por último, determinar ejercicios del método FNP, mejores para la rehabilitación post-traumatismo craneoencefálico. Muy bien, teniendo todo esto en cuenta, la hipótesis es el abordaje temprano en pacientes con lesiones por traumatismo craneoencefálico severo utilizando el método FNP mejora la motricidad, como son la fuerza, el control del tronco, de manera que la coordinación ayuda a la reintegración funcional para las actividades de la vida diaria. Y el contexto de la investigación actualmente los tratamientos de fisioterapia, según Carrillo, no están tan orientados y hay una cierta incomprensión sobre las personas que sufren y padecen un traumatismo craneoencefálico. Él mismo dice que no se conoce exactamente qué está pasando, que las cifras podrían ser un tanto engañosas y que, bueno, sabemos que solo el 10% de las personas no se está recuperando y habría que saber qué es lo que está pasando con ellos. En las investigaciones preliminares tenemos primero la neuroplasticidad, neuromodulación y neurorehabilitación, 3 conceptos distintos, un solo fin. En Edgardo Bayona Prieto y León Sarmiento en el 2013 idearon o llevaron a cabo el seguimiento de las personas que sufren un traumatismo craneoencefálico y cómo son los cambios estructurales antes de ejercicio y después de ejercicio. Resultó que el grupo que hacía ejercicio de rehabilitación tenía cierta plasticidad y neuromodulación en áreas motrices, según los estudios de imagenología. Después tenemos el tratamiento fisioterapéutico en pacientes post-accidente cerebrovascular, una revisión de roles de neuroimagen en el estudio de plasticidad neuronal. En Arthur, Vanini y Lima, en Brasil, en el 2016, hicieron una comparativa de la eficacia de los tratamientos de fisioterapia, pero eran todos los tratamientos que se hacen en una persona con accidente cerebrovascular, y ellos en algunos meses de tratamiento, fueron de 6 a 7, vieron los cambios principales y compararon los cambios que hay cuando se hace ejercicio terapéutico. Pudieron ver las zonas que se restauran
al hacer ejercicios terapéuticos. Entre ellos estaba el ejercicio FNP. Llegaron a la conclusión de que los ejercicios de rehabilitación realmente hacen cambios estructurales y esto ayuda a una plasticidad neuronal. Y el último, tenemos factores de pronósticos de recuperación y reinserción laboral en adultos de traumatismo craneoencefálicos. En el 2014 por Ontiveros, Preciado, Matute y López Cruz. En este, ellos delimitaron los factores que van a llevar a la rehabilitación de una persona con traumatismo craneoencefálicos. En ellos está la edad, el estado de conciencia, el coma, el grado de nutrición, todos esos factores que afectan a la reinserción laboral de los adultos, concluyendo que las personas que tengan menos de estos factores podrían tener una recuperación. Muy bien, a continuación el marco teórico, principalmente ¿cómo se origina un traumatismo craneoencefálico? Pues el traumatismo craneoencefálico se origina a través de un golpe directo en el área craneana y esto va a desencadenar un mecanismo de desaceleración. Tiene que ver el hecho de que este mecanismo va a lesionar y bueno, en esta imagen Leopold Busquet en el 2014 compara al cráneo con un auto. Entonces dice que necesita partes rígidas y partes blandas. El cráneo, según la Universidad de Utah, en el 2017 lo comparó hizo comparativas para saber qué tan frágil es el cráneo. Ellos concluyeron que el cráneo realmente no es frágil, realmente es rígido, está hecho para soportar golpes. Hicieron investigación de la evolución, compararon la fuerza de los nudillos o la rigidez de los huesos de los nudillos con la fuerza del cráneo y compararon que entre más rígidos hayan sido las manos, los nudillos, más fuerte era el cráneo. Entonces llegaron a la conclusión de que el cráneo estaba hecho para soportar golpes. Y de hecho sí, el doctor Leopold Busquet compara el cráneo con un carro y menciona que esa rigidez y esa estructura hace que pueda soportar los golpes. La rigidez del cráneo lo soporta, es fuerte, rígido, pero no solo necesita ser rígido, sino necesita ser flexible. La flexibilidad la va a obtener a través de las suturas. Estas suturas absorben el impacto y hace que la parte del cerebro sea menor el daño. Muy bien. Pero no solo se queda con eso. Él también mismo menciona que hay sistemas internos que protegen. Estos sistemas son las meninges y son el líquido cefalorraquídeo. En cuando hay un impacto, el líquido cefalorraquídeo y las meninges van a actuar en un sistema de defensa. Entonces, él lo compara y dice que es un cinturón de seguridad que va a absorber la energía que llega. Después de esto, después del traumatismo, en el traumatismo van a ser dado por dos razones o dos tipos de traumatismo, cerrados y abiertos. Los cerrados se refiere a que no abre, que no penetra el cráneo y estos van a causar alteraciones de desequilibrio y los abiertos van a causar alteraciones de penetración. Encerrados son más en contusiones y abiertos, como dicen el profesor el doctor Muñiz de la medicina
militar dice que los cerrados son la mayoría de las, él lo dice así, son los principales problemas en civiles, y abiertos parece ser que está muy relacionado a violencia y en la medicina militar. Muy bien. De esto se van a originar lesiones, primeramente, bueno, lesiones, dos lesiones, una primaria y una secundaria. La lesión primaria va a herir el cuero cabelludo, va a causar conmoción, contusión, laceración, daño axonal difuso y lesiones en nervios craneales. Y esto es algo que se tiene arraigado en la cultura, ya que siempre hemos visto tal vez en películas viejas o algo, que cuando alguien se golpea la cabeza le diga que cuántos dedos ve y todo eso, ¿no? Entonces las lesiones de los nervios craneales es lo que va a decir si realmente hay un traumatismo. Y bueno, después tenemos una lesión secundaria. Esta lesión secundaria va a tener dos daños, una sistémica y una local. La sistémica va a causar hipoxia e hipotencia, y las locales va a causar hematoma estructural, extradural, perdón, subdural, cerebral, hidrocefalia y fístula. Estos van a ser los causantes de las lesiones, ya que cuando empieza o hay un golpe traumático cerebral, este va a causar hipoxia. La hipoxia va a desencadenar muchísimos otros factores. ¿Cuál es el principal? Muy bien, que va a bajar el sodio, que va a bajar el potasio, que va a aumentar el sodio en las neuronas, va a disminuir totalmente el potasio, el calcio va a quedar totalmente fuera de las neuronas, va a haber poca oxigenación, o sea, no va a recibir tanto oxígeno, la presión no va a ser tan buena, y al final esto va a causar que las células neuronales se encuentren en un estado citotóxico. Esto va a conllevar a la necrosis y a la isquemia, o sea, perdiendo las áreas neuronales, y dependiendo dónde se encuentren es que va a causar problemas. Y muy bien, entonces el doctor Muñiz lo ve así: cuando hay un traumatismo, lo principal es pedir el diagnóstico, hay que clasificarlo según la escala de Glasgow, riesgo de lesión. Se necesitarán tomografías y resonancias para saber exactamente dónde está la lesión, y después de eso se tendrá que llevar a la cirugía y tratamiento médico, y por último la rehabilitación. Muy bien, de las secuelas no solo son secuelas físicas, realmente las principales secuelas es la discapacidad neurológica, motora sensitiva y motora autónoma. Va a haber discapacidad motriz en la coordinación, equilibrio, funcionalidad de manos, habla, pérdida sensitiva, vamos a tener alteraciones del sueño, y existirán otras cosas como epilepsia, espasticidad, hidrocefalia, osificación, disfunción sexual, y la discapacidad cognitiva, alteraciones de memoria, alteración y concentración de a guardar algunas cosas, problemas de lenguaje, alteraciones en el juicio, y habrá cambios cognitivos y conductuales, que es alteraciones emocionales, impulsividad, alteraciones psiquiátricas, ansiedad, depresión, psicosis, apatía. Y en los estilos de vida causará desempleo, problemas económicos, rendimiento escolar bajo, dificultad para manejar relaciones interpersonales y pérdida de la independencia. En este trabajo no nos interesa tanto las otras secuelas como cognitiva o conductuales o del estilo de vida, sí, pero no nos interesan tanto porque al final
lo que se interesa es aquí tratar de restaurar las actividades motrices. Muy bien, el tratamiento debe ser un tratamiento multidisciplinario, funcional, debe estar basado en la CIF y debe ser rápido. Muy bien, el FNP, el método de facilitación neuromuscular propioceptiva, que es el trabajo en el que se basó, ha tenido muy buenos resultados en los últimos años con diferentes patologías neurológicas, y es algo que se está utilizando a la fecha con mucha frecuencia. Los objetivos principales es reforzamiento muscular, aumento de la estabilidad, aumento de la amplitud articular, restablecimiento de la coordinación, reentrenamiento del equilibrio y relajación muscular. Al hacer todo esto, se estima que haya una rehabilitación más adecuada. Muy bien, el método y diseño de este trabajo fue un diseño mixto, tuvo un enfoque mixto, tuvo partes cuantitativas y partes cualitativas. Al final el trabajo era realizar un protocolo, y este protocolo no puede ser medido, así que fue la parte mixta, pero también gracias a las encuestas se pudo numerar algunas cosas y salieron partes cuantitativas. Fue de alcance descriptivo, ya que está describiendo las formas y las técnicas que se deberían realizar. Fue de corte transversal. Muy bien, el universo fue una población de médicos cirujanos, médicos internistas y fisioterapeutas, rehabilitadores, especialistas en la rehabilitación y el tratamiento de personas con traumatismos craneoencefálicos. Fue una muestra de 17 personas, y los criterios de selección fueron especialistas en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico de mayor de 5 años y que estuvieran al tanto, que tuvieran la disponibilidad. Quienes no tuvieron el tiempo o deseo de participar en las encuestas fueron excluidos. En las técnicas e instrumentos se utilizó las entrevistas, y en ello se hizo un cuestionario que fue planteado de acuerdo a las dudas que existían en cuanto a las cifras, en cuanto al objetivo. Y este cuestionario se plantó en la plataforma QuickTalk Survey y se llevó a cabo en audio, se grabó, se planteó, y algunas dieron la estadística. Fue basado en las técnicas del método FNP. El procedimiento era determinar cuáles secuelas físicas principales y los ejercicios del método FNP que mejor nos ayudaran para trabajar con esas secuelas principales. Entender primeramente los objetivos de rehabilitación, que es lo que queríamos llegar con este tratamiento, y de esa manera diseñar el protocolo y diseñarlo para saber muy bien. Los resultados de las entrevistas. Muy bien, tenemos las principales 4 cosas en rehabilitadores fueron saber cuáles eran sus objetivos al tratar con personas con traumatismos craneoencefálicos, uso de agentes, qué herramientas utilizaban con ellos, el tiempo de rehabilitación que tenían con ellos y las dificultades que tenían al trabajar con personas con traumatismos craneoencefálicos. Los objetivos de rehabilitación siempre fueron los mismos, y era plantearse
mejorar la fuerza, era el control de tronco, la marcha, el disminuir el dolor, fueron los principales objetivos. De ahí fue el uso de agentes y algunas técnicas y herramientas. Ellos no usaban agentes físicos solo si había dolor. Y las técnicas que utilizaban generalmente eran método FNP, cualquier ejercicio en cualquier forma, y método Bobat, método de cepillados, y utilizaban herramientas como pelotas, camas, cintas para sostener algunas grúas y un sinfín de cosas en el área de rehabilitación. El tiempo de rehabilitación estimado siempre fue 1 año para que una persona fuera funcional. Y de ahí las dificultades que tenían es que algunos casos podrían faltar, algunos casos iban lentos, y entonces eso es lo que se preveía para trabajar con personas con traumatismo craneoencefálico. De aquí el protocolo que establecí, el cual tenía como objetivos mejorar el control del tronco del paciente con secuelas del traumatismo craneoencefálico, dirigido a personas que tengan secuelas físicas, que esté en un estado no alterado de la conciencia, o sea, que sea cooperativo y sin problemas de riesgos de vida. Principalmente puse este ejemplo que, que es este ejemplo de calendario para evitar problemas de encamamiento, ya que es uno de los principales problemas en cualquier persona que haya pasado algún tiempo encamado, sobre todo si ha sufrido coma o algo. Entonces este es un ejemplo, fue hace 3 años, cambiaría algunas cosas, sí, pero bueno, entonces ahí está. El tratamiento, el ejercicio va a ser de esta manera, son 4 series, 10 repeticiones de cada ejercicio. La primera serie será pasiva, la segunda será guiada, la tercera y cuarta son con resistencia. En este caso se van a hacer ejercicios en sedentación y se puede ayudar con algo, un respaldo o cualquier cosa para que nos ayude. De ahí la última fase será, ahora sí, en las últimas tratamientos se harán con alguna pelota y de esa manera quedaría. Las personas que estén aquí deberían ser conscientes de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, deberían ser participativos y muy bien. Entonces el primer ejercicio es acción de cortar leña. En este se guía al paciente, se pone la guía totalmente las primeras repeticiones y va a llevar por encima de un hombro hacia la cadera contraria el movimiento. El punto es empezar haciendo fuerza en el área del tronco, en el área abdominal, y debería tener la guía. El segundo es la acción de cortar leña en sedente, lo mismo pero en estado sedente. Cambia mucho cuando hay la gravedad de por medio, entonces es importante hacerlo de las dos maneras. La primera se guía, la segunda que lo haga sola el paciente, y las terceras ponemos un poquito de resistencia, le decimos que empuje. La tercer ejercicio es la acción de incorporarse. En este es el único que cambia, se pone al paciente de cúbito lateral con las rodillas flexionadas, la cadera flexionada, y se le guiará para que pueda levantarse con el brazo, con el tronco, sin necesidad de levantarse, solo tiene que realizar la acción.
En este caso solo se hacen 10 repeticiones. Y la segunda es la flexión bilateral de miembros inferiores con flexión de rodillas para la flexión del tronco. Se tienen las de cúbito y con las piernas extendidas se pide al paciente que flexione las rodillas, que las lleve arriba. La primera se enseña de esa manera y la segunda le pide que lo haga sola, y la tercera le pedimos que jale o que tire de nuestros brazos, que haga un esfuerzo. Ahí estaríamos trabajando las partes del músculo psoas ilíaco y los abdominales bajos. Después este mismo ejercicio pero en sedente, la misma forma, la primera repetición lo guiamos, la segunda le hacemos el esfuerzo y las terceras ponemos resistencia. El siguiente ejercicio es la extensión bilateral de miembros inferiores con extensión de rodillas para la extensión del tronco. Entonces, la misma acción, le pedimos que doble las rodillas. Bueno, dobladas las rodillas pedimos que empuje. Entonces, de esa manera vamos a hacerlo guiándola. La segunda vamos a dejar que lo haga sola, que lo vaya entendiendo, todo muy despacio. Y la tercera vamos a poner un poquito de resistencia en la parte de las piernas y le decimos que empuje. Siguiente ejercicio es la flexión lateral derecha con tendencia a la extensión. Entonces, derecha e izquierda, lo ponemos a un lado, lo ponemos al otro y lo mismo. El siguiente ejercicio es la flexión bilateral de flexión de rodilla para la flexión del tronco inferior en prono. El siguiente ejercicio es la flexión bilateral con flexión de rodilla para la flexión de tronco inferior en sedente. La combinación de cortar leña con la flexión bilateral de miembro inferior, ese es un ejercicio muy fuerte, así que vamos a tener que tener ayuda. Si por ahí hay alguna pelota o algo, vamos a ponerla en la parte de los pies y vamos a hacer lo mismo. La primero vamos a guiar, el segundo va a tener que hacer un poco de hacerlo sola, y el tercero vamos a poner un poco de resistencia en manos y rodillas. Muy bien, como conclusiones, se tiene que el tratamiento con el método FNP, se concluye que al final se trabajó el método FNP y se estableció un tratamiento para personas en estado inicial de la rehabilitación con secuelas de traumatismo craneoencefálico severo. Al hacer este protocolo, se concluye también que las personas que sufren traumatismo craneoencefálico necesitan movilidad desde el inicio, y no será posible por algunos estados que hayan de dificultad en la vida. La recomendación es que se pueda aplicar esta investigación bajo algunos criterios que se puedan hacer por neuroimagen, y también recomendaría para investigar sobre el curso de pacientes con secuelas físicas. Mejorar la aplicación de los ejercicios, pondría algo más, pondría también algunos aparatos extras que nos ayudaran a modular mejor el tratamiento. Y muy bien, eso es todo.